Queridos hermanos, bendiciones. Hoy es domingo 12º del tiempo ordinario. Y les voy a leer el Evangelio que corresponde a este día, tomado de Mateo, en el capítulo 10, versículos 26 al 33. No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz. Y lo que oís en voz baja, proclamadlo desde los terrados. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden dos pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Si alguien se declara a mi favor ante los hombres, también yo me declararé a su favor ante mi Padre que está en los cielos. Pero si alguien me niega ante los hombres, también yo le negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, antes de iniciar esta reflexión concretamente del Santo Evangelio, es importante decir algunas palabras sobre la primera lectura que está tomada del libro de Jeremías. Jeremías se hace consciente de la persecución que padece, sabe que tiene muchos enemigos. En el pueblo de Israel surgió el movimiento profético en un momento determinado, en una situación concreta, y era que el pueblo de Israel se había olvidado de la alianza. Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo había sacado con mano poderosa, con brazo poderoso, por medio de Moisés, de la esclavitud, y lo había llevado por el desierto, lo había hecho cruzar el Mar Rojo. En el desierto Dios había establecido con el pueblo una alianza, los había alimentado con el maná, con las tórtolas, y les había dado las tablas de la ley. Hizo entrar a este pueblo en la tierra prometida, una tierra que emana leche y miel. Pero cuando el pueblo de Israel se estableció allí y ya se constituyó como nación, pues pronto este pueblo olvidó la alianza. Y yo creo que la realidad del pueblo de Israel es el reflejo también de nuestro mundo. Cuando la sociedad adquiere mucho bienestar, se olvida fácilmente de Dios. Por eso los pobres, la gente humilde, la gente sencilla, tiene como una mayor capacidad para acoger la palabra del Señor. Y constatamos, por ejemplo, que en los países donde los cristianos son perseguidos, por ejemplo, hoy en el siglo XXI, donde sufren mayor persecución, donde son minoría, pues hay más fervor. Estas personas, a pesar de que son perseguidas, de que son asesinadas, de que tienen que vivir con esa zozobra, sin embargo, tienen una fe muy sólida. Mientras que en los países de mayoría católica, muchas veces constatamos que la religión pues se ha convertido para muchos como en un fenómeno que hace parte de la cultura, y podemos poner ejemplos concretos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, aquí en Europa, los niños van al catecismo, pero muchas veces sus padres están más preocupados por el vestido, por el restaurante, por la fiesta. Y eso se comprueba fácilmente cuando los niños vienen al catecismo solamente durante el tiempo de la preparación, hacen la primera comunión y quizás vienen una o dos veces porque pues están con el entusiasmo de haber comulgado, pero después no vuelven. ¿Y por qué no vuelven? Porque sus padres no son practicantes, porque muchas veces los papás han pasado años sin ir al templo y entonces pues van cuando sus hijos están en catecismo. Como hay que llevar los niños al catecismo, pues entonces también vienen. Incluso algunos los traen al catecismo y luego pues se van a tomarse un café, y cuando calculan que ya es el tiempo de que ha terminado la misa les vienen a buscar. Y entonces si en la familia no hay un ambiente apropiado de rezar, de orar, pues de presencia de Dios, pues esos niños se enfrían rápidamente también en la fe. Entonces, yo creo que la figura de Jeremías
es muy importante hoy, porque los profetas no se anunciaban a sí mismos, los profetas hablaban palabra de Dios. Y los profetas tuvieron esa misión de parte del Señor de anunciar y denunciar, de anunciar la palabra de Dios y también de denunciar las injusticias, de denunciar los pecados. Cuando el pueblo de Israel se fue acomodando, pues cuando tuvo el gran esplendor de los reinados, del reinado del rey de Salomón, por ejemplo, y todo esto entonces se fueron olvidando fácilmente de Dios. Así es una sociedad cuando tiene mucho bienestar en muchos aspectos, en la economía, en fin. Entonces se va olvidando de Dios. Por eso vemos que en los países más pobres hay un fervor mucho más grande. Y eso no significa que entonces, digamos, pues el mejor modelo para que la gente siga creyendo y siga siendo piadosa es que la gente permanezca pobre. Tampoco esa es la idea, ¿no? Pero sí también entender que la pobreza nos abre al corazón de Dios, pero no tanto por el tema de la pobreza material, sino que también desde el punto de vista bíblico, la indigencia, el nosotros sentirnos necesitados del amor del Señor. Jeremías sabe que no lo quiere mucha gente, que es como una piedra en el zapato. Jeremías incomoda, y como fueron muchos de los profetas, porque le dicen al pueblo y a los dirigentes y a las autoridades incluso religiosas en la época del Antiguo Testamento, y lo va a hacer también Jesús con la gente de su época, van a decir cuando se ha caído en el ritualismo, cuando se ha caído simplemente en el hacer ritos, en celebrar cosas sin profundidad, es decir, como de una manera mecánica, y también cuando la vida real está separada de todo ese culto, ¿no? Entonces dice el Señor, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Por eso la importancia entre la coherencia que debe existir en aquello que nosotros profesamos en nuestras celebraciones y nuestra vida concreta, nuestra vida de todos los días. Cuando eso está separado, pues sencillamente hay algo que no va, hay algo que no funciona bien. Bueno, pues entonces Jeremías era incómodo para mucha gente y quisieron quitarlo, como así a lo largo de la historia han quitado, han eliminado a los profetas y también a Jesús mismo. E incomodaba a muchos la palabra de Jesús, porque los ponía en evidencia, los ponía al descubierto de sus propias cosas, de sus propias incoherencias. Pues bueno, hoy el Evangelio va en esa línea y el Señor nos dice, no temáis, no tengamos miedo a los hombres, a los que solo pueden matar el cuerpo. Tengamos más bien temor de aquel que puede matar cuerpo y alma, es decir, que puede dar la condenación eterna en la gehenna. Allí lo dice claramente. Es fuerte este evangelio, porque alguien dice, bueno, pero ¿cómo así? Si Dios es amor, si Dios es misericordia, Dios nos ama a todos, Dios no condena a nadie, ¿por qué se habla de eso? Pues bueno, allí está hablando Jesús y lo está diciendo claramente. Es dogma de fe, hermanos. En la iglesia, el cielo, el purgatorio y el infierno son realidades que no podemos negar, porque están allí en la palabra, porque Jesús ha hablado de eso, y a veces nos incomoda y a veces no nos gusta, y no nos gusta escuchar a sacerdotes que hablan de eso, del infierno, de la posibilidad de no salvarse, porque nos ponen tristes, nos ponen negativos, nos ponen pesimistas, nos meten miedo, y entonces pues mejor vamos a escuchar a aquel sacerdote que todo el tiempo nos habla de misericordia, de que Dios nos ama profundamente, de que Dios nos perdona todo. Claro que sí, que Dios nos perdona todo, pero necesitamos de parte nuestra un proceso de conversión. Dios nos perdona, pero respeta profundamente nuestra libertad, y mientras nosotros no le digamos, Señor, aquí estoy, reconozco mi pecado, te he ofendido, he hecho mal a mi hermano, mientras yo no reconozca que estoy equivocado, no es que Dios no me quiera perdonar, lo que pasa es que yo no siento que debo ser perdonado. Ese es el problema grande que tenemos, que Dios nos quiere perdonar. Aunque tengamos pecados muy terribles, Dios nos ama y nos quiere perdonar y nos quiere salvar. Pero mientras nosotros no reconozcamos que estamos necesitados del amor y del perdón del Señor, y no reconozcamos que hemos fallado y nos hemos equivocado, no podemos recibir esa salvación. Pensemos en una persona que es drogadicta. Hasta que esa persona no se reconoce que tiene un problema, que se droga, que se está destruyendo, que se está acabando, pues si no lo reconoce,
no se puede hacer nada, nos sentimos impotentes totalmente. Quienes en su familia hayan tenido esa experiencia triste, dolorosa de tener a alguien que se droga o que se ha drogado, mientras esa persona no sea capaz de reconocer su problema, poco se puede hacer porque no podemos violentar la libertad de la otra persona. Aunque todo el mundo se dé cuenta que esa persona está equivocada, pero mientras esa persona no lo reconozca, incluso lo mismo, los terapeutas lo saben, no pueden obligar a una persona que no quiere salvarse, digamos, que no quiere sanarse. Hay tantas instituciones para desintoxicar drogadictos, pero no pueden meter allí a la persona a la fuerza. Simplemente la persona tiene que reconocer. Lo mismo el que tiene problemas con el alcohol. Si la persona es un alcohólico, pero la persona dice, no, es que yo no tengo problemas de alcohol, pues esa persona nunca va a salir del alcohol o de las drogas. Tiene que caer en la cuenta y decir, yo reconozco que tengo este problema. Cuando lo reconoce y cuando quiere cambiar, entonces ahí la cosa es diferente. Bueno, pues hoy el Señor nos dice que no tengamos miedo a los que pueden matar el cuerpo. Sin embargo, ¿qué vemos en este mundo? Vemos un mundo, vemos a tanta gente y lastimosamente incluso gente creyente o que dice ser creyente que se arrodilla ante los poderes del mundo. Hoy que precisamente, casi toda la gente que verá este vídeo seguramente utiliza mascarilla, al menos cuando sale a la calle. Pues yo me la quiero poner, en este momentico me la quiero poner, estoy en casa y estando en casa pues no tendría necesidad de llevar la mascarilla, pero me parecía especial ponerme la mascarilla en este momento para lo que voy a decir. Estamos en un tiempo de pandemia, toda la gente tiene miedo de contagiarse y claro, podemos decir que es lícito, que es legal, que es válido, legítimo, digamos lo mejor, que nos cuidemos, que nos pongamos la mascarilla cuando vamos por la calle para evitar contagiarnos o que de pronto vayamos a contagiar a alguien, en fin. Entonces nos ponemos la mascarilla. La gente tiene miedo de morir. Sin embargo, tenemos miedo de morir, de que entre un virus a nuestro cuerpo que nos puede matar, pero el virus del COVID-19 no nos puede quitar la vida eterna. Si esa vida eterna nos la ha ofrecido el Señor, el COVID-19 no nos puede matar eternamente. Podremos morir en este mundo, pero quien tiene el poder sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra alma es el Señor. Solo Él ha sido constituido juez de vivos y muertos. Entonces, la gente anda con mascarilla. Muy bien, que tengamos puesta la mascarilla para ser prudentes. Pero así también, de la misma manera, nos preocupamos nosotros para que no entre en nosotros el virus del pecado. Este virus del COVID-19 es invisible. Puede estar en una superficie. Lo podemos tocar y después nos podemos tocar la boca, la nariz, los ojos y nos podemos contagiar. Y no lo vemos. Podemos ver una superficie en apariencia limpia y el virus estará ahí porque no se ha desinfectado esa superficie. Pues también tantas realidades que entran en nosotros a nivel espiritual tampoco son visibles. A veces no son tan tangibles, pero sin embargo producen un efecto en nosotros. Solo el Señor, a ese hay que temer, nos dice hoy la palabra del Señor, al que puede mandar cuerpo y alma a la gehenna, al infierno. Qué fuerte, hermanos, esta palabra, pero ojalá pudiéramos agarrar unas tijeras y pudiéramos cortar esas páginas del Evangelio que nos incomodan, que nos parecen como tan difíciles, como tan fuertes, y quedarnos solamente con esas expresiones como esta semana que celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces en el Evangelio leíamos, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Claro, es verdad, el Señor es eso y más. El Señor es manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor, para los que están cansados y agobiados. Pero no es la única página del Evangelio. El Señor es exigente, muy radical. Habéis oído que se dijo en la antigüedad, no matarás. Pero yo os digo que el que le dice estúpido, el que le dice tonto a su hermano, ya
es reo de la condena. ¡Qué fuerte! No cometerás adulterio. Entonces, los antiguos pensaban, bueno, pues no cometo adulterio, pero puedo recrear el ojo, puedo mirar para donde quiera, puedo tener una mirada morbosa, puedo desvestir, desnudar con la mirada a todas las personas, puedo no tener limpio el corazón y la mirada, porque al final, mientras no haga el acto de faltar de adulterio, no voy a ser infiel a mi esposa y no voy a pecar. Sin embargo, Jesús va más allá, es más exigente que la misma ley. El que mira con deseo ya cometió adulterio en el corazón. Qué fuerte, hermanos, esta palabra del Señor. Y entonces, hoy el Señor, en medio de todo, nos dice cosas muy bellas. Pero bueno, antes de pasar a eso también quisiera que no se me escape una cosa. No tengamos miedo. Nosotros como católicos, como creyentes, no tengamos miedo del mundo. Vivimos en un mundo donde supuestamente nos están bombardeando todos los días con el pluralismo, con la diferencia. Entonces dicen, todos tenemos que vivir en un mundo donde aprendamos a aceptar al otro, al que es diferente. El lenguaje inclusivo, ¿no? Todos, todas, todes, ellos, ellas, elles, nosotros, nosotras, nosotres, o sea, toda esa estupidez que escuchamos todos los días, que se vuelve cansona, ¿no? Y entonces hablamos de un lenguaje inclusivo y entonces tenemos que vivir en un mundo donde tienen cabida todos, pero todo eso es mentira, porque los que nos dicen a nosotros que tenemos que ser inclusivos son los primeros que nos quieren tapar la boca, son los primeros que nos quieren callar, son los primeros que quieren decir, tú no opines, tú no digas, la iglesia no tiene nada que decir, somos nosotros los que decimos, ¿no? Y entonces en los conflictos sociales, aquí en España, por ejemplo, con la historia de España, entonces son muy selectivos. Entonces, podemos hacer memoria de unos muertos de este bando, pero del otro bando, no. Del otro no se puede decir nada. Es decir, que los que nos quieren decir a nosotros que seamos pluralistas, que tengamos lenguaje inclusivo, son los más intolerantes. Son los que nos están diciendo no. Entonces hablamos del lenguaje inclusivo, pero claro, si tú estás a favor del aborto, si tú estás a favor de la agenda del globalismo, del nuevo orden mundial, si tú estás de acuerdo con la bandera del arco iris, si tú estás de acuerdo con que a uno le gusten las mujeres y al otro le gusten los hombres, y si tú estás de acuerdo con que mujeres con mujeres y hombres con hombres, y que incluso algunos quieran también que la pedofilia sea prácticamente como puesta como una cosa normal, porque estamos en un mundo así de gente loca. Entonces, cuando pensamos así, bienvenido. Pero cuando tú dices, no, es que la biología dice claramente que el hombre es hombre y la mujer es mujer, y cuando la ley de Dios dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, y no son dos hombres y no son dos mujeres, entonces, cuando decimos eso, nos tildan de fanáticos y nos mandan a callar y nos dicen, no, no puede decir eso. Entonces, ¿dónde está el pluralismo? ¿Dónde está? No lo entiendo, no lo entiendo. Yo sé que me he extendido un poco, pero quisiera también hacer alusión aquí en esta homilía de hoy en una cosa que me dejó triste esta semana en Colombia. Es un tema bastante complejo y no me meteré en el terreno tanto político, pero para los que vean este mensaje y no son de Colombia, pues tendrán que contextualizarse un poco, pero para Colombia, ¿no? Dieron la posibilidad de salir a un día al comercio sin IVA, es decir, sin pagar impuestos, el impuesto del IVA. Y daba tristeza ver los vídeos, las fotografías que ha circulado por redes sociales, por la prensa, por la televisión, de la gente que madrugó a estar en las puertas de las grandes tiendas de cadena, de los grandes negocios, y cuando abrieron las puertas entraron en estampida. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Estamos en cuarentena todavía en América Latina. Por aquí ya la cosa se va manejando diferente, pero en cuarentena y la gente en estampida para entrar a los negocios.
Y uno dice, hombre, si la gente tiene hambre y va a tener la posibilidad de comprar comida más económica, ok, listo, que la gente hasta se arriesgue por la comida. Pero para ir a comprar televisores de 55 pulgadas, de 60 pulgadas, televisores, y les daban descuentos de no pagar el impuesto, pero luego que muchas de estas personas no tenían quizás el dinero para ir a comprar en efectivo, pues se ilusionaron porque les dan facilidades de pago. Entonces pueden pagar su televisión en 12 meses, en 2 años. ¿Cuántos impuestos les van a cobrar por pagar en cuotas, por pagar mensualidades? ¿Cuánto tendrán que pagar? A veces tendrán que pagar casi el doble. Y la gente todavía es tan ingenua. Y exponiendo la salud. Y entonces veíamos hace un tiempo, unos días, que en algunos lugares la gente ponía un trapo rojo en su puerta, en su ventana, para indicar que están pasando necesidades. Y ahora la gente desbocada, como si los hubieran tenido encerrados, y entonces les abrieron la puerta y todo el mundo sale. Y ahora la gente dice, y unos dicen es culpa del gobierno, bueno, qué sé yo no quiero entrar en ese tema de si es culpa del gobierno o no es culpa del gobierno. Yo creo que la responsabilidad es de cada uno. O sea, si dice, no, la gente puede salir a comprar, si yo me estoy cuidando y no tengo que ir a comprar cosas innecesarias, pues me cuido. Pues qué triste que veamos este tipo de situaciones. Esto nos deja ver a una sociedad también enferma. Y es que en muchos lugares, incluso en sectores muy pobres de América Latina, uno entra a algunas casas cuando uno está haciendo evangelización y uno ve, por ejemplo, que hay casas donde prácticamente el piso, el suelo, es de tierra, que la gente vive en una pobreza impresionante, tal vez en un cuarto, 4 o 5 personas en una sola habitación, viviendo en lugares marginados. Y adentro, en esas casas donde muchas veces no hay ni siquiera las mejores condiciones, las mínimas condiciones de salubridad, de salud, tienen los mejores televisores, los mejores equipos de sonido. Qué tremendo. Por eso la gente no prospera, por eso nos quedamos ahí estancados, porque nos embrutecen, porque claro, tenemos dificultades, pero la gente está ahí ante una pantalla de televisión, atolondrados todos. Ahí, y ahí nos van metiendo, y ahí es donde nos están adoctrinando, hermanos, ahí en la televisión, ahí donde nos adoctrinan, porque todo lo que nos presentan está muy bien seleccionado para que nosotros sigamos dormidos. Bueno, hermanos, después de haberles dicho esto, pues voy concluyendo también. Me fascina esta expresión del Evangelio hoy cuando Jesús nos dice, en cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Bueno, en algunos será un poco más fácil, como podéis ver, contar. Pero bueno, esto es una forma de banalizar un poquito la expresión. Pero esa expresión es bellísima de parte del Señor. La traducción original dice, vuestros cabellos han sido contados, no en presente, no en un presente, decir, tus cabellos están contados, o sea, en presente, sino que es una expresión de han sido contados desde siempre. El Señor conoce lo más íntimo de nosotros. Pensemos en una mamá, por ejemplo, con sus hijos. Una mamá, ¿cómo conocerá a sus hijos? Yo recuerdo cuando yo era pequeño, lo cuento aquí como anécdota, cuando yo era pequeño tenía mucho cabello, era como una piña, ¿no? Incluso me tenían un apodo que no lo voy a decir aquí. Pero cuando era pequeño tenía mucho cabello, mi cabello era así ensortijado, ¿no? Crespo decimos en Colombia. Y tenía mucho cabello. Y bueno, hoy día muchas cosas han cambiado. Hoy día cuando a los niños les da piojos en el cole, en las escuelas, porque de pronto algún compañerito tiene piojos y se pegan. Y bueno, los piojos aparte tienen unas cosas que nosotros en Colombia, no sé cómo se le dice aquí, le llamamos liendras o liendres, que eso se pega en el pelo de una manera impresionante, o sea, que no sale tan fácil. Entonces, hoy día existen muchos jabones y muchas cosas que un champú especial o lo que sea, y te lavas y eso te sale. Pero en aquella época, yo ya soy viejito, pues en aquella época pues era muy usual que la mamá te sacara las liendras a mano. Y ese era como el programa del domingo a veces, cuando yo estaba pequeñito. Entonces mi mamá me ponía en sus piernas y me sacaba las liendras, ¿no? Me sacaba los liendres. Y eso a veces para mí era un martirio porque me jalaba el cabello.
Yo creo que por eso se me cayó, creo, no, bueno. Entonces me sacaba la liendres y a veces me jalaba. Pero yo estoy seguro que lo hacía con tanto amor. Y mi madre, siendo mi madre, con todo el amor que tenía, yo creo que ya no era capaz de contar todos los cabellos que yo tenía, aunque conociera muy bien mi cabeza. Entonces pensemos en Dios, hermanos. Dios que nos dice en su palabra, hasta nuestros cabellos están contados. Este es un mensaje de esperanza, hermanos, para las personas que estén enfermas, para las personas que estén pasando por momentos de dificultad, para las personas que de pronto piensen, el Señor me ha abandonado, el Señor no me escucha, estoy pasando por una situación. No te angusties, suéltate, déjalo todo en manos del Señor, porque Él nos dice en su palabra, hasta tus cabellos han sido contados. Qué belleza eso, hermanos, qué mensaje tan grande el que nos deja el Señor. Él nos ama profundamente. Dios, que es el creador del cielo, del universo, de todo el cosmos, de todos los planetas, de todo, de las montañas, de los mares, de todo, de todo. Nosotros, nos dice San Pablo, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, que Dios sepa que cada uno de nosotros cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Eso es una maravilla, eso significa que Dios nos conoce todo. Una mamá conoce cuántos lunares tiene su hijo. Lo conoce perfectamente. A su hijito pequeño. A su hijo lo conoce todo. Imagínense Dios cómo nos conoce a nosotros. Esto es una maravilla, hermanos. Y termino ya esta reflexión, que hoy me ha salido muy larga, pero si no la pueden ver de una vez, pues la pueden ver en dos momentos. Escuchar un rato y después lo vuelven a poner. Bueno, entonces, aquí al final nos dice el Señor, si alguien se declara a mi favor ante los hombres, también yo me declararé a su favor ante mi Padre que está en los cielos. Pero si alguien me niega ante los hombres, también yo le negaré ante mi Padre que está en los cielos. Pues hermanos, si el Señor nos decía al comienzo del Evangelio, no tengan miedo a los hombres, que pueden matar el cuerpo pero no el alma, entonces nosotros que dejemos tantos reparos humanos, que a veces vivimos con mucho temor y con complejos, dejemos ya los complejos como católicos, que hay gente que vive con complejos su fe. No, yo soy católico, voy a la iglesia, voy a misa, pero en ciertos círculos, a nivel profesional, en ciertos círculos de amigos, yo no digo mucho que yo soy creyente. ¿Por qué? Porque se ríen de mí, ¿no? Y sobre todo aquí en Europa, donde la gente, digamos, hay tanto secularismo, donde claro, sí hay gente que viene al templo, pero es minoría. Entonces, en un mundo donde la gente es tan parca o la gente a veces tiene tanta antipatía por la iglesia, entonces si estamos con los amigos tomando un café, pues allí, si yo sé que hay algunos amigos que son así anticatólicos y que odian a la iglesia y a los curas y hablan mal de Dios y blasfeman y de la Virgen y de los santos y todo, pues si esos dicen algo, yo me hago el tonto, ¿no? Porque quiero llevar la fiesta en paz para que no me vayan a decir nada, ¿no? Porque me van a poner ahí en ridículo, se van a reír de mí. Pues no, hermanos, no. El Señor lo dice claramente, si te avergüenzas de mí ante los hombres, yo me avergonzaré también ante el Padre Celestial. Entonces que no tengamos miedo. Así como el que es comunista o el que abre la boca para decir es que yo no creo en Dios, es que no sé qué, y cada uno dice lo suyo, pues tú también tienes que decir lo tuyo. Si vivimos en un mundo donde supuestamente todo el mundo se puede expresar, pues que no solamente se exprese el que odia a la iglesia y el que odia a Dios y el que dice porquerías de la iglesia, también tú tienes que manifestar tu fe. Yo creo que eso te hará mucho más libre. Bueno, queridos hermanos, bendiciones para todos.